Hola, buenos días. Soy Ámbar, psicólogo, mamá de 2 niños con condición de autismo. Y hoy quiero conversar con ustedes un tema que me parece sumamente importante, que es el de la escolaridad. Para nosotros es una gran preocupación saber cuál es el colegio más idóneo para nuestros hijos cuando tienen esta condición. En eso hay muchísimo debate. Hay normas, inclusive leyes de la educación, que promulgan que lo ideal es que los niños estén en un proceso de inclusión, es decir, que vayan a colegios regulares con niños que no poseen estas condiciones. Por otra parte, se habla de que, una atención especializada a través de docentes que tienen formación pedagógica en todo lo que tiene que ver con los trastornos del lenguaje, de los déficits de atención, del manejo de las crisis, y pues puede ser mucho más efectivo para nuestros hijos. Particularmente, mi experiencia con los niños fue que cuando Matías comenzó su escolaridad a los 3 años, él no estaba diagnosticado. Entonces yo elegí un colegio en función del rendimiento académico, obviamente de las instalaciones. Era un colegio que tenía separada la primaria de la secundaria o del bachillerato. Me parece que también eso era importante porque para que no fuera para él un proceso tan abrumador. Y Matías, el grado de su condición le ha permitido estudiar en colegios regulares durante todos estos años, porque él es una persona bastante tolerante con los niños, tuvo excelentes docentes que le ayudaron en el proceso. Esas docentes en las aulas contaban con asistentes y eso también hacía que a Matías se le pudiera hacer un poco más fácil el proceso. Y por supuesto Matías tenía un acompañamiento fuera de la institución, que era su psicólogo, con quien hacía terapia ocupacional todos los días, aunado a toda la estimulación que yo le daba a Matías. Gabriel comenzó su escolarización más temprano, comenzó su escolarización al 1 año y medio. Él asistía a esto se llama preescolar guardería, y sí, él asistía, pero realmente su evolución académica ha sido muy diferente. Gabriel sí, apenas ahorita que tiene 8 años, ha comenzado tal vez su proceso de retener conocimientos. Ya hay ciertas cosas que él nombra, domina, pero realmente sí requiere un acompañamiento. Nosotros cuando emigramos, yo en aras de brindarle la mejor atención, me tropecé con un excelentísimo colegio, que el colegio está capacitado para niños con trastornos del aprendizaje. Entonces en esta institución, aparte de que las aulas son pequeñas, no son más de 10 niños, estas maestras están muy bien preparadas y adicional se les hace una serie de terapias dentro de la institución. Yo he tenido ambas vivencias. Por una parte tengo que decir que he tenido mucha suerte porque realmente, por ejemplo, Matías nunca fue víctima de bullying, pero aquí es donde comienza el debate. He sabido, porque lo escuché de muchas de las personas que están dentro de la institución, que llegaron a la institución, me estoy refiriendo a los representantes, que hablan de que ellos retiraron a los niños de los otros colegios regulares, a aulas de 40 alumnos, primero porque la maestra decía que ella no podía dedicarse a exclusividad al niño. Adicional, el niño en muchos casos era víctima de burlas por cómo hablaba o porque se aislaba o era víctima de agresiones. Entonces yo pienso que son todas esas cosas las que nosotros tenemos que sopesar a la hora de tomar la decisión de cuál va a ser el abordaje académico para nuestros hijos. Yo sí considero que en los primeros años de vida, estamos hablando de las primeras etapas evolutivas y recordando que esto es un trastorno del desarrollo, por supuesto, un niño que en sus primeras etapas recibe un diagnóstico temprano, comienza todos sus procesos terapéuticos, bien sea porque tiene dificultades de lenguaje o porque tiene déficit de atención, o dependiendo de su condición, cuáles son los elementos o las áreas que tenemos que reforzar. Yo particularmente sí considero que mientras el niño esté en un ambiente más tranquilo, de mayor dedicación, él va a tener un mejor pronóstico, porque eso se trata cuando los diagnósticos se hacen a tiempo y se comienza todo el abordaje terapéutico.
pero la parte académica es fundamental. En estos días leí algo que decía que la ley estaba obligada a que si yo decidía que uno de mis hijos fuera a un colegio regular, pues yo tenía todo el derecho de exigir que las maestras cambiaran no el currículum, sino la forma de evaluación, ya que si mi hijo solamente está en la capacidad de hacer exámenes orales, pues los presente de esa manera. Pero vamos a ser honestos, realmente eso puede tener muy buenas intenciones, pero vamos a ponernos también un poco de la parte del docente. El docente tiene una carga académica alta y eso es ponerle más trabajo. No digo que no habrá quien lo quiera hacer, pero no es la mayoría que los van a querer hacer, ¿ya? Adicional, estamos con el proceso de que si a veces los adultos tienden a ser inescrupulosos y tener unas actitudes bastante poco adecuadas con respecto a niños o personas que tienen cualquier condición, obviamente más un niño que apenas se está empezando a formar. O sea, eso es una realidad inherente al ser humano, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejamos eso? Porque se dice que, bueno, que es muy importante el proceso de la inclusión, porque cuando nuestros hijos crezcan se entienden que ellos van a estar en un ambiente social de inclusión. Sí, pero ¿cómo nuestros hijos se incluyen si realmente en sus primeros años de vida, en ese proceso evolutivo que es tan importante, nuestros hijos no pueden desarrollar seguridad en sí mismos y una autonomía basada en tener procesos pedagógicos, terapéuticos y académicos que realmente les permitan a ellos potenciar todas las cualidades que tienen y por otra parte trabajar a profundidad todas las áreas de oportunidad o las áreas donde hay deficiencia. Y adicional, nosotros, que yo sepa, por lo menos yo no lo hago, yo a mis hijos no es que los escondo, los saco del colegio y vienen a la casa y ellos no van para ninguna otra parte. Los niños lógicamente van teniendo experiencias donde se van insertando socialmente, cuando se les lleva a un parque, cuando se les lleva a un restaurante, cuando comparten con la familia, pero tenemos que seguir entendiendo, porque yo considero que ahí hay un error en esos conceptos, de que no es adecuar al niño a nuestras necesidades. O sea, en ese afán de que es que los tenemos que volver normales, entonces en ese afán de volverlos normales los sometemos a una serie de situaciones para las cuales ellos no están en la capacidad en los primeros años de vida. Volviendo a la experiencia de Matías y Gabriel los dos ingresaron en esta institución y Matías ha tenido un mejor desempeño académico. Realmente Matías va bastante a la par en su edad cronológica con lo que es la edad educativa. Yo cuando él estaba en la sala de 4 años, lo hice repetir esa sala porque sí consideraba que no tenía la madurez emocional ni tampoco tenía la retención de conocimientos para que pasara al siguiente nivel. Eso fue una decisión que tomé tanto con Matías como con Gabriel. Pero Gabriel y Matías han mostrado procesos diferentes. Pero sí llego a la conclusión que, como vuelvo y les repito, yo he tenido excelentes experiencias tanto de la parte de los docentes como con los compañeros de clase, que Matías siempre lo quisieron mucho, pero por ejemplo yo tengo anécdotas como que llegaba al colegio un día X a buscarlo y lo buscaba en el salón y los niños me decían, ¿pero por qué Matías no habla? Y yo quedaba súper sorprendida, ¿cómo que no habla? No, Matías no habla. Cosas como que la maestra me decía, no, o sea, un día se le quedó la cartuchera y le dije que le pidiera un lápiz a Sarita y él fue incapaz. Entonces, claro, eso habla de que a pesar de que los niños no lo agreden, Matías no estaba en la capacidad todavía de manejarse socialmente en esas situaciones sociales. También eso me permitió darme cuenta que Matías tiene una socialización selectiva. Yo no sé si ustedes recuerdan esa comiquita de Bugs Bunny, que hay un capítulo que hay una ranita dentro de una caja que se la consigue como un constructor. Y entonces cuando él destapaba la caja, la rana bailaba así estilo Hollywood y que entonces él pensó que se iba a ser millonario y cuando fue a presentar la rana a los inversionistas, la rana era simplemente una rana. Bueno, Matías tiene ese proceso a nivel social. Acá en la casa, y ustedes hasta lo han visto en los videos, es súper extrovertido porque se siente cómodo, porque seguramente se siente seguro, porque se siente que es su espacio vital y él es muy suelto acá. Pero en el colegio es mucho más tímido, es reservado, le cuesta más el proceso de mirar a la gente a la cara. Entonces todas esas son las cosas que nosotros tenemos que ir observando.
Recuerden que el punto aquí no es compararlo con los otros niños, de que no, si ya alcanzo esto ya voy a la esperanza que mi hijo se va a volver normal. No, esto no se trata de normal o anormal, se trata de que ellos tienen un aprendizaje a un ritmo diferente y que debemos aceptar sus diferencias, ¿ok? Más enmarcadas en su personalidad. Y en función de eso somos nosotros quienes debemos adecuarnos a las necesidades de ellos. Entonces, bueno, hoy quería compartir con ustedes esa información porque yo sé que esos son puntos bien importantes. Con Gabriel, la experiencia ha sido muy diferente porque después de que él salió de ese preescolar guardería y comenzó su escolaridad normal de los años de preescolar, a Gabriel yo sí tuve que hacer ese gasto inclusive a nivel personal de enviarlo con una psicopedagoga al colegio. ¿Ok? Eso acá también se le llama como acompañante sombra, una persona que está allí para ayudarlo en los procesos terapéuticos porque Gabriel, en su condición, que es un poco más profunda que la de Matías, asociada a otros dos trastornos que tiene, de déficit de atención y un proceso neurológico, sí necesita de mayor apoyo académico. Entonces, él iba al colegio regular con este apoyo, pero realmente a mí no me pareció tampoco muy efectivo el proceso, porque si el punto es inclusión, resulta que mi hijo terminaba quedando en una mesita aparte con esta psicopedagoga para trabajar para que no molestara a los otros niños. Entonces, ¿dónde está el proceso de inclusión allí? Volvemos al punto. Quiere decir que evolutivamente y para que él tenga un mejor pronóstico, necesita estar en un ambiente con menos cantidad de estímulos en el ambiente, con menos cantidad de niños, porque por ejemplo, Gabriel hacía unas explosiones bien fuertes en el colegio por el ruido. Él no tolera el ruido. Eso es una situación que para él es sumamente estresante y le produce una rigidez increíble. Y eso pasaba casi a diario. Lógicamente eran 20 niños en la sala. A medida que iba pasando la jornada, Gabriel entraba a un grado de estrés tremendo, que podía hacer que mordiera, que pegara a otros niños. Y a la final yo tuve que retirarlo del colegio en el que estudiaba con Matías y lo pasé a una escuela de educación especial. Una escuela, bueno, donde solamente eran unos 6 u 8 niños por aula y donde él podía pues trabajar a otro ritmo y bueno, obviamente estas personas estaban especializadas para eso. Entonces yo lo que los invito es a que miren todos los pros y todos los contras. Y sobre todo, o sea, vuelvo y les recalco mucho eso, todo lo que nosotros hagamos con nuestros hijos desde el momento 1 que nos enteramos de ese diagnóstico, que mientras más temprana edad sea, va a ser mejor para él, hasta que nuestros hijos salgan de ese proceso de desarrollo, o sea, más o menos hasta que tengan unos 10, 11 o 12 años, lo que nosotros hagamos en esos años con él va a ser vital. Entonces, por eso es muy importante elegir adecuadamente ese proceso, porque a medida que va avanzando, lógicamente va a ser así. Cuando Matías comience su proceso de secundaria, va a tener que ir a un colegio regular, nuevamente, porque en la actualidad no existen colegios especializados donde vayan niños con estas condiciones, solamente que tengan esta condición para estudiar un bachillerato. Pero es un proceso para el cual yo lo estoy preparando día tras día, porque igual en el salón se presentan una serie de situaciones con las que él tiene que lidiar, porque él es un niño, pues como ustedes se han dado cuenta, él es muy educado, él sigue mucho la norma, las cosas son de determinada manera y él no las quiere hacer de otra forma. Yo soy una persona que todos los años recibo miles de felicitaciones de los docentes porque es un niño sumamente educado, responsable, muy colaborador, realmente es un niño modelo. Pero también en ese sentido entiendo que se lo da su rigidez. Ojo, no es que no lo esté criando bien, yo considero que a mi hijo lo crío muy bien, pero también entiendo que es parte de su condición. Tengo que enseñarle a ser flexible, a ser tolerante, a entender que no todos los niños se comportan igual. Y yo considero que uno como papá, allí es donde también está trabajando la inclusión. O cuando vamos a un parque, o inclusive cuando hacemos actividades de tipo más bien de carácter social, y los comenzamos a acercar a ellos a esa serie de realidades, porque no es tenerlos en una burbuja, ¿ya? Porque hay una serie de circunstancias que forman parte de la vida y yo pienso que de todas las situaciones ellos deben ser partícipes, deben opinar, deben saber qué sucede y hay que preguntarles qué consideran y qué piensan ellos al respecto. Yo considero que eso es muy, muy importante. Realmente yo pienso que eso es lo que a los niños les da esa autonomía de vida y les permite tener ese sentido de querer explorar el mundo, de salir a aventurar,
de darse cuenta que para ellos también es posible, que su opinión también cuenta y que es muy valiosa para nosotros. Entonces, esa opinión muy valiosa para nosotros también tiene que estar presente en esa elección educativa y académica. Pues bien, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Recuerden seguir nuestro canal y compartir esta información con cualquier persona que pueda estar pasando por esta situación. Y nos vemos próximamente aquí, resolviendo el enigma.